Bienvenidos, iglesia. La bendición del Señor esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor por este día y que podemos reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Gracias le damos a nuestro Dios por lo bueno, grande y maravilloso que es, que nos permite en este tiempo comunicarnos y buscar de su presencia a través de este culto que le ofrecemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente puesto en ello. Vamos a tomar ahorita, hermano, una oración para poner en manos de nuestro Señor este culto. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en el día de hoy para ofrecerte gloria, honra y alabanza. Toma el control de todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, en las alabanzas, en la predicación de tu palabra, Señor, en todas y cada una de las cosas que tus hijos de la iglesia te ofrecen hoy, mi Dios, para que sea de olor fragante en tu presencia. Dirígenos y sé tú teniendo el control de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, en el Salmo 145, alabemos al Señor a través de esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Por eso ahora, mis hermanos, vamos a escuchar el canto maravilloso de nuestros hermanos para cantarle a la justicia de nuestro Señor esas alabanzas maravillosas que ellos tienen para cada uno de nosotros. A través de ellos, escuchen y tomen en cuenta las letras de estas canciones, hermanos, y mediten en ellas. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar entonando unos cánticos y le pido que disponga su corazón para acompañarnos. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin
gentil y apreciada audiencia, continuando con nuestra actividad especial de hoy, de este servicio dominical, vamos a tener una lectura que encontramos en el libro de Efesios. En el capítulo 5 hay un capítulo dedicado al pueblo de Dios, en el cual nos enseña cómo andar los hijos de Dios, y el título es Andad como hijos de luz. Y específicamente en el versículo 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es bien sabido el panorama que vive esta humanidad en este tiempo. Y no debemos ir muy lejos de reconocer que el mundo vive en un caos. Una parte del mundo está en guerra, otra parte está sufriendo esa terrible pandemia que viene azotando a esta humanidad. Y también encontramos en esta parte del mundo, que es América del Sur y Latinoamérica, encontramos también a muchas personas que aún no han conocido el plan de Dios para su vida. Por eso también queremos recordar que esa es parte de nuestra responsabilidad a esas personas que por millones, por miles, están vivos, pero muertos para Cristo. Por eso es en la intensificación de este mensaje por el cual estamos tratando hoy de llevar la palabra de Dios a todo el mundo, pero a través de la radio, a través de la televisión y a través de Internet. Por eso agradecemos a Dios por esta oportunidad y vamos a orar por este propósito. Padre nuestro y bendito, santificamos tu nombre en este día que usted ha creado, Señor, para alabanza y gloria suya. Te bendecimos y te adoramos, porque aún en aquellos tiempos cuando usted nos visitó, dejó en su palabra el tiempo y las condiciones en las cuales íbamos a vivir en los últimos tiempos, como en efecto lo estamos viendo, un tiempo rudo, difícil y bastante contradictorio, Padre. Pero pedimos, Señor, en esta hora que usted bendiga a su pueblo, pero también bendiga a toda esa cantidad de personas que aún en este tiempo no han experimentado el amor de Dios en su vida. Pedimos por ello, Padre, porque usted mismo oró por ello y dejó a su iglesia encargada de una gran comisión de presentarles a ellos el mensaje de la salvación. Y efectivamente, Señor, hoy presentamos este mensaje, presentamos hoy tu palabra y pedimos que tu palabra tenga el efecto, Señor, que usted ha previsto para ello, que su palabra no regresará vacía. Ponemos en tus manos y bajo tu altar a todas estas personas que en la audiencia aún no te conocen, para que en algún momento ellos puedan experimentar el amor de Dios en su vida. Padre, pero también ponemos delante de tu presencia a nuestra iglesia y a cada familia, Señor, de tu pueblo, que también vive un tiempo difícil, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades de tu pueblo, necesidades materiales y necesidades espirituales, Señor. Pedimos que sea usted también glorificándose en medio de su pueblo. Y especialmente, Padre, hoy pedimos por nuestros hermanos que se encuentran quebrantados de salud, Señor, que no son pocos dentro de la iglesia. Pedimos, Señor, que usted se glorifique en su vida y que usted, Señor, haga su voluntad en su vida como también en esta tierra. Pedimos, Padre, que si es su voluntad, usted pueda sanarlos hoy y restablecer, Señor, esos órganos que no están funcionando bien, usted los restituya. Padre, pedimos también, Señor, por aquellos que aún tienen dificultades, Señor, en sus emociones. Pedimos que también usted tome el control de ellos. Ahora, Padre,
pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, que usted, Señor, nos ayude, nos dirija y tome el control de nuestra vida para hacer su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, por los méritos de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Maravilloso los cánticos a nuestro Dios y la alabanza. Gracias le damos a Dios por esas voces maravillosas de nuestros hermanos, esos dones que Él ha dado a su iglesia. Gracias al hermano Luis Briceño también por su oración general. Todos atentos, hermanos, porque ahora viene nuestro hermano Reggie Coronado a la exposición de la palabra. Busquen en sus Biblias Hechos 2 del 21 al 24. Y preparen su corazón para el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y poner por hecho lo que allí está el Señor exponiendo, para la gloria y honra de su nombre. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro para meditar en la palabra del Señor. Mi nombre es Reggie Coronado, su siervo en Cristo, y por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí una vez más frente a ustedes.
Les invito a orar para comenzar. Padre, Señor Dios bueno, damos gracias por esta oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Damos gracias por tu evangelio, por el cual hoy somos tus hijos. Enséñanos a aprender más de él, a profundizar en las riquezas, en la belleza de este evangelio y a ser cada día más agradecidos, más aún cuando recordamos los pecados de los que nos libraste y perdonaste cuando aún estábamos lejos de ti. Muchas gracias, Señor, por tu evangelio y por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, hoy seguimos estudiando, para quien ha venido siguiendo la secuencia, el libro de Hechos en el capítulo 2. Quiero comentar con ustedes que he estado reflexionando en lo que es el prejuicio. El prejuicio, como la misma palabra lo dice, es juzgar algo antes de tiempo. Es juzgar algo o darle un veredicto a algo antes de haber evaluado todos los factores que puedan influir. Un prejuicio realmente es algo terrible y va en contra de lo que es hagan justos juicios. Entonces, por supuesto, el prejuicio no evalúa nada, sino que llega a una conclusión antes de evaluar. En el caso de los prejuicios en las personas, más que todo se da por el aspecto físico, ya sea por color de piel, raza o por la vestimenta que una persona puede llevar. Por ejemplo, suele pasar cuando se ve a alguien con tatuajes, las personas suelen retraerse un poco, o en estos lugares, estos países donde hay racismo todavía, eso es un prejuicio, evaluar a alguien solamente por la portada. De hecho, está este refrán que habla muy bien en contra del prejuicio, que dice, no juzgues un libro por su portada. Pero, aunque hay prejuicios y prejuicios de todo tipo, siempre me llama la atención cuando veo una persona decidiendo si un champú es bueno en base a cómo huele. ¡Ay, este es bueno! Y bueno, huele bien. De oler bien a ser bueno hay una diferencia. Pero no se han tomado todos los valores en cuenta, puede ser un prejuicio. O cuando vemos solamente el envase y ese champú es bueno. Pero aunque hay prejuicios que no van a tener gran impacto en nuestras vidas, ciertamente el que más impacto va a tener es el prejuicio que hacemos contra Dios. Eso va a afectar nuestra vida, tanto presente como la vida futura. Prejuicios contra Dios. Y hoy vamos a meditar y ver cómo Jesús, los prejuicios que tenían contra él, o a las conclusiones que llegaron debido a los prejuicios que los judíos tenían contra él. Estamos en Hechos 2. Recordamos que acaba de llegar el Espíritu Santo. Estamos en medio de la fiesta de Pentecostés, que también es llamada Fiesta de las Semanas, y en ella se traía al templo ofrendas de las cosechas. Esta ofrenda o esta fiesta sucedía 50 días después de la Pascua. Es decir, hacía 50 días que Jesús había sido crucificado. Entonces están en la fiesta, hay gente de todo el país de Israel, pero aparte hay gente de muchos países. Llega un viento recio, no un viento, llega un sonido como de un viento recio, pero no hay viento, dice como de un viento. Y entonces la gente de alrededor va a ver qué sucede, ese sonido tan fuerte, y se consigue con esta situación maravillosa de gente hablando en otros idiomas que no conocían los que hablaban, pero idiomas que conocían los que escuchaban. Era un milagro porque solamente por el Espíritu Santo ellos pudieron hacer eso. Estaban asombrados. Pedro toma la batuta y comienza entonces a explicarles qué es lo que está pasando. Le dice que esto es cumplimiento de una profecía y le dice, muy interesante, que él habla del fin de los tiempos. Y le dice que en el versículo 20, Hechos 2:20, dice, el sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Los judíos saben que el día del Señor va a ser algo terrible. Pero entonces es donde comienza el Evangelio. Y le dice, aunque todavía está citando Joel, en el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿quién es este nombre? ¿Quién es este Señor? Sigue Pedro diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí es donde vamos a hacer el énfasis hoy. Ya hemos hablado de que este sermón que da Pedro se compone de 4 partes, que son la vida perfecta de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la exaltación de Jesús. Ya hemos hablado de la vida perfecta, cómo Dios demostró, o cómo Jesús demostró que era aprobado por Dios. A la vez, como Dios demostró que Jesús era su elegido, su aprobado. También comenzamos a hablar de la muerte de Jesús, que fue planificada por el Padre desde antes de la creación del mundo, y fue Dios quien quiso quebrantarlo. Pero eso no quita la responsabilidad del hombre, porque dice en el versículo 23, ustedes lo prendieron, o sea, lo atraparon, y matasteis, o lo mataron, por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes fueron quienes agarraron a este Jesús, aprobado por Dios, pero ustedes lo rechazaron, ustedes lo atraparon, ustedes se lo entregaron a gente que ni siquiera era judía, y lo mataron en la cruz. Eso hicieron ustedes. Sí, fue planificado por Dios. Sí, Dios quiso quebrantar a Jesús, pero todo esto lo iba a hacer Dios debido a su pecado, al pecado de ustedes, le dice Pedro, el pecado de ustedes, y ustedes fueron quienes lo mataron. Ustedes no reconocieron a Jesús como aprobado, ustedes lo reprobaron y lo asesinaron. Un asesinato. Por eso el tema que vamos a estudiar es Jesús asesinado por los hombres. Es la tercera parte de este estudio. Estamos estudiando el Evangelio que predicó Pedro. Jesús asesinado por los hombres. Entonces, tenemos en este versículo 2 ideas complementarias. Ciertamente, la justicia del Padre, Él la derramó sobre su Hijo. Y Jesús aceptó la ira de Dios por nosotros. Eso fue el máximo acto de justicia que Dios haya hecho jamás. Y no habrá otro parecido. Dios castigó a su Hijo en sustitución por todos nosotros que merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Pero a la vez que Dios ejecuta el máximo acto de justicia, también el hombre ejecuta el máximo acto de injusticia. El hombre asesinó al único hombre que ha sido perfecto, que ha sido sin mancha y sin pecado y sin culpa, pero estos hombres que lo asesinaron lo hicieron por amor al pecado. Por amor al pecado asesinaron a aquel que amaba a Dios y al cual Dios amaba. ¿Por qué Jesús fue asesinado? ¿Qué fue lo que los llevó a matar a Jesús? Él no se amoldaba a los pensamientos de ellos. Ellos estaban esperando un Mesías. Ellos querían un Mesías que fuera guerrero, como un David, que los iba a venir a liberar del yugo de Roma. Pero Jesús no se amoldaba a eso. De hecho, ellos no querían que tocaran su vida. Ellos querían seguir tal como estaban. Pero Jesús vino a decirles, ustedes no pueden seguir así. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que arrepentirse. Él vino a tocar
no solamente a tocar la política externa, eso que vemos, eso que a veces nos gusta criticar. Se habla mucho alrededor, usted puede escuchar a mucha gente hablando de política, de este político o de aquel. Pero Dios fue a llamarnos a nosotros para que sea transformado nuestro interior. No es que Dios vino a atacar a los políticos de afuera o las injusticias de afuera. Dios vino a reprender las injusticias de adentro de usted y de mí, de nosotros, a transformarnos. Él lo hace, por supuesto, por amor, pero Dios está en contra de la injusticia, del pecado. En Hechos, por cierto, cada vez que se menciona, tenemos Hechos 2:23, 3:13, 4:10, 5:30. Varias veces se le dice a la audiencia, ustedes mataron a Jesús. Siempre se hace énfasis en cómo el hombre, esa audiencia, fue tan cruel y pecadora que tomó al elegido de Dios y lo sacrificó y lo entregó en la cruz. La cruz para ellos era un símbolo de lo más bajo posible, caer lo más bajo. Pensar que el Mesías pudiera ser crucificado era algo impensable. No cabía pues en la cabeza de un judío pensar que el Mesías pudiera ser crucificado. Por eso ellos no solamente asesinaron a Jesús, sino que decidieron crucificarlo para humillarlo lo más posible. Y aún así dice la Biblia que Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que vino aquí, tomó forma de siervo y se humilló y hasta la cruz, hasta lo sumo. Mientras que el hombre quiso humillar a Jesús por su maldad, Jesús quiso humillarse como reflejo de lo que debemos ser. Son dos formas de verlo. Pero la cruz realmente era lo más bajo que alguien podía caer. Entonces, Jesús viene y los recrimina y ellos deciden matarlo. En Lucas 4:29, ya comenzando su ministerio, quisieron lanzar a Jesús por un precipicio, lo iban a asesinar. En Juan 8:59, tomaron piedras para apedrear a Jesús, lo iban a asesinar. En Juan 5, dice que perseguían a Jesús, Juan 5:16-18, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto dice, aún los judíos procuraban aún más matarle. No solamente decían ellos, quebranta el día de reposo, sino que también decía que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Él lo decía, pero ellos no tenían forma de demostrar lo contrario. De hecho, como ya hemos visto y hablado, Jesús demostró que él realmente venía de Dios, que realmente era aprobado por Dios. Y siempre me acuerdo de Nicodemo diciendo claramente, sabemos que vienes de Dios porque nadie podría hacer estas cosas si Dios no estuviera con él. En Juan 7, del 17 al 20, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Cristo vino a dar testimonio y gloria al Padre. Esto también podemos aplicarlo hoy. Si usted ve un maestro, un predicador, buscando su propia gloria, no viene de Dios. Si usted ve un maestro que verdaderamente se centra en glorificar a Dios, viene de Dios. Por supuesto, nadie como Jesús, pero un enviado de Dios busca glorificar a Dios. Entonces, dice en el mismo Juan 7:20, ¿por qué procuráis matarme? Y la gente muy cara dura le responde, ¿y quién procura matarte? Tú lo que tienes es un demonio.
En el mismo Juan 7, en el 25-26, la gente ve a Jesús hablando y le dicen, bueno, ¿y a este no buscaban para matarlo? ¿Y por qué está hablando públicamente y no le dicen nada? Es impresionante, realmente quisieron matar a Jesús muchas veces antes de la cruz, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? El único motivo por el cual no asesinaron antes a Jesús, esto es importante recordarlo, fue porque Dios no se lo permitió. Dios tenía un momento en el cual Él iba a entregar a su Hijo, lo iba a sacrificar en la cruz, pero antes no. También Herodes, cuando Jesús nació, intentó matarlo, pero no pudo porque Dios dijo, no, Dios tiene un tiempo para todo. Pero el hecho es que la gente quería matar a Jesús. Y cuando llegan a este momento de que por fin lo apresan, de hecho Jesús se entrega, recordamos que Jesús se entregó, Él se rindió, no porque no pudiera luchar, sino porque era su voluntad. Él se entregó, como ya estuvimos estudiando la vez pasada. Y en el mismo versículo 23 dice, Él se entregó. Cuando Él se entrega, ellos, los judíos, los encargados, los líderes, ya dictaminaron matarlo. Ahora, ¿cómo vamos a justificar que lo vamos a matar? Ahí comienza, mis hermanos, ahí comienza un circo. Eso era, por no decir palabras más feas, eso era un circo. Ellos estaban muy orgullosos de su sistema judicial. De hecho, en Deuteronomio se les manda y les dicen, Deuteronomio 16, 18 al 20, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, lo que le decía ahorita, no con prejuicios, con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno. El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, dice Dios en este pasaje. Un poco más adelante, Deuteronomio 19, también dice, lo resumo, que cuando se levanta un testigo, hay que comprobar si lo que el testigo dice es verdad. Y si no es verdad, el juicio o el castigo que iba a recibir el acusado, por ejemplo, si le tocaba apedrearlo porque el testigo decía que cometió una blasfemia, pero si se comprobaba que él no dijo ninguna blasfemia, entonces el testigo mentiroso, él iba a ser apedreado. Él iba a recibir el castigo que le tocaba al otro si era verdad. Ese era el sistema judicial. Sin embargo, en el juicio de Jesús, la justicia brilló por su ausencia. Les cuento algunos detalles. Lo sentenciaron, recuerden, ya lo habían sentenciado a muerte, sin haber evaluado las evidencias. Lo juzgaron en forma contraria a la ley. Ellos decían que se basaban en la ley de Dios y que eran muy justos. No, lo juzgaron fuera de eso. Probablemente sobornaron a gente para que mintiera acerca de él. Lo buscaron y probablemente lo sobornaron. Lo condenaron por lo que él dijo acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Pero ellos no tenían prueba de lo contrario. Además de esto, además de la crueldad con la cual ya lo habían condenado, lo condenaron a ser burlado y humillado en la cruz. Y se lo entregaron a gente que ni siquiera era judía para que lo asesinaran. Fue terrible. Otras cosas. En la noche no se podía hacer juicio. Si había una acusación en la noche, mínimo tenía que esperar para el otro día. En las fiestas no se podía hacer juicio. Como venía la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, eran 7 días u 8 días, no se podía hacer juicio en ese tiempo, en esas fiestas. Ni de noche ni en esa fiesta, imagínese usted. Y para hacer juicio, el Sanedrín no podía acusar a nadie. Ellos podían atender a una acusación, pero ellos no podían acusar. Esto no pasó con Jesús. A Jesús lo acusaron en una noche.
en una noche, en pocas horas, tal vez unas 3 o 5 horas. Fue el mismo Sanedrín quien se encargó. El Sanedrín eran los líderes religiosos, los encargados de aplicar la ley, era la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa, o la Corte Suprema de hecho. Ellos eran los encargados de aplicar justicia si alguien denunciaba, si alguien decía o testificaba algo en contra de Jesús. Pero ellos no podían acusar a nadie, pero ellos fueron quienes acusaron a Jesús. Y además buscaron testigos falsos. Y aunque los testigos fueron falsos, ellos ni se encargaron de aplicar en ellos el juicio que les tocaba. Porque si a él les tocaba la muerte por blasfemo, cuando ellos comprobaron que ellos decían mentiras, cada uno de ellos debió morir. Pero nada de esto pasó. Todo esto fue, repito, esto fue un circo. Ya el juicio estaba hecho. Jesús va a morir. Vamos a intentar justificarlo. No pudieron justificarlo. Y buscaron gente que testificara contra él. Pero nadie buscó uno que testificara a favor de Cristo. No se buscó, porque ya el juicio estaba hecho. Eso es tremendo. Tremendo. Lo llevaron ante Anás. Ya Anás, y se lo llevaron a mitad de la noche. Y ya Anás lo había juzgado y estaba buscando alguna palabra que dijera él para juzgarlo. Y él le dice: condéname por lo que yo he hablado. Pregúntale a mis discípulos. Lo golpean. O sea, después lo llevan donde Caifás. En la casa de Caifás está reunido el Sanedrín. El Sanedrín tenía que juzgar en el templo, en el lugar de justicia. No encerrado en un lugar escondido. Y tenía que ser a la luz del pueblo. No escondido, repito. Todo fue realmente una serie de eventos terriblemente nefastos, ilegales, crueles. Todo porque ya habían elegido la condena para Jesús. Eso lo hicieron ellos. Vamos a adelantar un poco aquí, mis hermanos. Pero voy a decir algo. El justo juicio de Jesús, o sea, para Jesús no hubo justo juicio. Hubo solamente un juicio condenatorio. Basado en sus prejuicios. No me gustas. No te quiero. No recibo tu palabra. Muerto. Juan 3:19 dice: esta es la condenación. La luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso rechazaron a Jesús. Si Jesús le hubiera venido ofreciendo riquezas y poder a cada uno, aleluya, ahí viene el ungido del Señor. Pero Jesús vino diciéndole: arrepiéntanse. Ustedes no son el pueblo de Dios. Ustedes están lejos y en contra de Dios. No les gustó nada de esto, lo rechazaron. Gracias a Dios, vemos que luego muchos de estos que crucificaron a Jesús, esa misma gente, muchos de ellos están ahí delante de Pedro, viendo lo que está pasando en Pentecostés y están atentos a escuchar el Evangelio. Aunque en un principio juzgaron a Jesús, lo condenaron a muerte, sin motivo, sin haber evaluado rectamente, ahora están atentos a escuchar el Evangelio. La misericordia de Dios. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera perdonado a aquel que asesinó a su hijo? Entonces, ya esta gente entiende, sí, nosotros matamos a Jesús. Ya lo recibieron, ya Pedro se lo dejó claro. Vamos a ver 3 aplicaciones para nuestra vida de lo que acabamos de ver en este pasaje. De este circo que llamaron juicio, pero que realmente reflejó, lo único que reflejó fue la maldad en el corazón de aquellos jueces. Y lo primero, creo que es el mayor énfasis que quiero hacer y espero que se haya dado cuenta, porque Jesús fue juzgado solamente
porque no les gustó el mensaje. Decidieron matarlo porque el mensaje de Jesús no les gustó. El hombre condena a Jesús sin evaluar seriamente las pruebas, porque no quiere aceptar el mensaje de Jesús. ¿Usted hoy ha recibido a Cristo o todavía no? ¿O dice que no ha escuchado suficiente? ¿O sencillamente ya dijo que Jesús es una religión? ¿Usted tiene el deseo sincero de evaluar si Jesús es real? ¿O ya usted tomó su juicio basado en 3 supuestas pruebas? Yo le digo, hay muchas más pruebas que hablan de la verdad de Jesús. Pero la gente hoy está rechazando a Jesús. Y si yo he conversado con muchas personas y cuando rechazan a Jesús, siempre están basados en ideas falsas, tanto de Jesús como de la Biblia. Ideas falsas de lo que es el Evangelio o de quién es Dios. Es un prejuicio. Dios dejó su palabra escrita para que lo conociéramos, pero queremos desecharla para inventarnos dioses a nuestra imagen y semejanza. De hecho, puedo testificar que yo mismo durante muchos años renegué de Jesús y me burlaba de los hermanos, de los cristianos que me predicaban, porque Jesús me mandaba a arrepentirme. Y yo decía, no quiero, yo quiero seguir viviendo mi vida, yo me voy a inventar, yo no lo decía así obviamente, pero decía, yo creo en un Dios así, así, así. Ese era un Dios que no existía, solamente existía en mi mente. Pero rechazaba a Jesús porque me mandaba a arrepentirme. Esto era el motivo por el cual la gente rechazó y asesinaron a Jesús. Dios, cuando nos dio a su Hijo, fue para que nuestra vida sea un árbol que crezca, y cuyo fruto es la santificación, como dice Romanos 6:22. Pero nosotros, por nuestra rebeldía, queremos torcer las Escrituras y queremos malinterpretar el mensaje de Jesús. Una de las cosas que hicieron también para acusarlo en ese circo fue que dijeron, él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Y malinterpretaron sus palabras. Él estaba hablando de su cuerpo. Pero eso es parte del deseo de asesinar a Jesús, de estar en contra de Jesús, el torcer sus palabras. Y vemos otros pasajes que hablan de eso. Gente que tuerce las enseñanzas bíblicas. Está Efesios 4:14, 2 de Pedro 3:16. La gente, la maldad de nuestro corazón, quiere torcer las enseñanzas bíblicas. Y muchos hoy también, que yo converso, me dicen que ellos, si estuvieran en aquel tiempo, no hubieran negado a Jesús, incluso lo hubieran defendido. Otros dicen, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Pero cuando les predico el Evangelio, cuando les hablo del Evangelio, lo rechazan. Y es la misma actitud que tomaron aquellos en aquel tiempo. Rechazar a Jesús. Tal vez nosotros, evidentemente, no tenemos la oportunidad de crucificar a Jesús ahorita, pero tenemos el mismo rechazo al mensaje de Jesús. No me quiero arrepentir, yo quiero un Jesús a mi manera. Y Jesús no te llama tanto a morir por Él. El problema no es si tú vas a morir por Jesús. Lo que Dios te dice es, yo quiero que tú vivas por Jesús. Y eso es lo que la gente rechaza. ¿De qué te sirve a ti morir por Jesús si acaso fuera posible, si acaso fuera a suceder, si no quieres vivir por Jesús? ¿Qué significa para ti morir por Jesús? Morir por Jesús, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir por Jesús es entregarte a Jesús y dejar ahora que Jesús viva en ti.
Ahí está la muerte y la vida. En Juan 12, y vemos cómo Jesús cuando entra a la ciudad de Jerusalén en la última semana, la gente lo aclamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo aclamaban y lo aclamaban. Pero cuando entendieron el mensaje de Jesús, que Él no venía a romper el poder de Roma, sino a romper el poder del pecado, la gente, por amor al pecado, luego los vemos, los mismos que lo aclamaron, luego los vemos allá en Juan 19, diciéndole a Pilato: crucifícalo, no lo queremos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustó el mensaje de Jesús. No les gustó Jesús. No les gustó el Evangelio. No les gustó Dios. Cuando Dios sacrificó a su Hijo, lo hizo por amor a la humanidad y por su odio al pecado. Cuando el hombre mató a Jesús, lo hizo por el amor al pecado y por su odio hacia Dios. Vean la contradicción. Es totalmente antagónico. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. Usted hoy tiene la oportunidad de recibirlo todavía. Usted puede ponerse del lado de los que defendían a Jesús y luego, más adelante, realmente murieron por Jesús, aquellos apóstoles y discípulos que recibieron el Evangelio, vivieron por el Evangelio, predicaron el Evangelio y murieron por el Evangelio. O puede ponerse del lado de aquellos que dijeron: no nos gusta su mensaje, crucifícalo. Ahí está la diferencia en toda su vida, presente y eterna. Hay algo que yo suelo escuchar, que es algo sumamente triste. Algunos dicen que el versículo más triste se halla en Apocalipsis 20:15, que dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es triste. Eso es triste porque Dios le está ofreciendo la salvación. Es para que usted no se vaya a ese lago de fuego. Pero hay un versículo que yo creo que es más triste y es el fundamento de ese otro que les acabo de decir. En 1 de Samuel, la gente le pide a Samuel un rey y Samuel va delante de Dios. Y Dios les dice a Samuel, 1 de Samuel 8:7, Samuel, dale su rey, porque no te han desechado a ti, dice Dios, sino que a mí me han desechado, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Para mí eso es lo más triste. ¿Cómo nosotros podemos ser tan necios para rechazar el reinado de Dios en nuestras vidas? Para que reine que el pecado, la maldad. ¿Qué puede haber mejor que Dios reinando en nuestra vida? No hay nada más bello que estar en paz con Dios, que saber que soy hijo de Dios, que tener el perdón de Dios, que no tener problemas con Dios, que no tener un cargo de conciencia, porque sé que hice algo malo y estoy mal con Dios. Y no solo lo hice, sino que inclusive estoy viviendo de una forma mala. Dios le ofrece hoy el perdón, pero le manda a arrepentirse. No sea de los que se pusieron del lado de los malos diciendo crucifícale. Hoy es tiempo de arrepentirse. Acepta a Jesús hoy. Hay gente que está cerca del reino de los cielos, pero no está en el reino de los cielos. Hay un sacerdote que aparece y le dice a Jesús: Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le responde. Y ellos tuvieron un diálogo. Y Jesús le dice: no estás muy lejos del reino de los cielos. Para mí es impresionante porque este hombre tenía celo, o sea, tenía ganas, pero no terminaba de aceptar a Jesús. No estaba lejos del reino de los cielos, pero no estaba en el reino de los cielos. No sea usted de esos. No esté cerca, venga al reino de los cielos. Dios lo está llamando. Hay otro punto que quiero decirles.
Pedro fue directo y les dijo, ustedes mataron a Jesús. Fue directo, confrontó su pecado. Si no se lo hubiera dicho, ellos no se hubieran arrepentido, no se hubieran convertido. Esas miles de almas tal vez nunca hubieran llegado a Cristo, si no se lo hubiera dicho a nadie. En ese momento Pedro los confrontó. Ustedes mataron a Jesús, al Cristo. Ellos se arrepintieron. Pedro fue sincero. Ahorita tenemos que ser sinceros. Hay una moda ahorita, yo no sé, sí entiendo lo que pasa, todo esto satánico, donde la gente ya no quiere que tú digas las verdades. Ahorita lo único malo es que tú digas algo es malo. O sea, tienes que aceptar todo. Antier veía un video donde a un muchacho le preguntaban, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Mal. Y salieron con una cosa ahí de los LGBT, 2 más 2 es no sé qué, amor. ¿Y cuánto es 3 por 3? Le preguntaron al muchacho. 9. Mal. 3 por 3 es otra cosa ahí de los transexuales, no sé qué cosa. ¿Y qué es eso, vale? 2 más 2 es 4 y 3 por 3 es 9. Eso es verdad. Y tenemos que predicar la verdad como es. La verdad no es relativa. Si es relativo, no es verdad. La verdad es una sola. Y la verdad, toda verdad, está fundamentada en la palabra de Dios. Tenemos que predicar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y la Biblia dice que Dios es verdad. Tenemos que predicar la verdad, no podemos callarnos. Dejemos de estar suavizando el evangelio porque ofendemos. Bueno, si las personas tienen años y años, toda una vida ofendiendo a Dios, el evangelio que les ofenda, eso no tiene nada de malo, con tal de que esas personas luego vengan y dejen de ofender a Dios. Por supuesto, no es que nosotros vamos a ofender, es que el evangelio les resulta ofensivo. Pero si usted no lo confronta, como hizo Pedro, no se van a arrepentir. Necesitan conocer el evangelio. Si usted ve en un avión y usted sabe que el avión se va a caer, usted no le diría a la gente, ponte el paracaídas. Claro que sí. ¿Y a usted no le gustaría que se lo dijeran? Claro que sí. El pecado es un avión que va en picada, directo, rumbo a la muerte. Necesitamos recibir el paracaídas, la salvación que es Jesús, y necesitamos decírselas a otros. La paga del pecado es muerte, que sería ese avión en caída. Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que predicar el evangelio completo, comenzando por ese punto, que es la confrontación. Tú estás en pecado. Hasta que la persona no entienda que está en pecado, no va a estar lista para recibir el evangelio. Y para terminar, quiero que recuerden esto. El propósito de Dios no será cortado por el hombre. La gente tuvo muchas malas intenciones de asesinar a Jesús previamente a la cruz, pero Dios decide el tiempo. Dios no va a dejar que usted pase por ningún tipo de tribulación que lo vaya a destruir. Él no va a dejar que el diablo toque su cuerpo ni toque su vida, si no es la voluntad de Dios que eso suceda en ese momento. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Juan 10:27-28 dice, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, podemos estar confiados, porque por muchos intentos que el diablo haga allá afuera, intentando destruirnos, matarnos, si Dios dice que no, será no. Y en el momento que Dios permita que nos toque, partiremos con Él. Así que, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Podemos seguir confiando en nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque nadie podrá vencer sus propósitos. Nadie podrá romper sus planes, porque Él es el que decide cuándo nace el día y cuándo termina. Cómo se levanta el sol y cómo se esconde. Cuándo usted nace y cuándo usted muere. Usted está en las manos de Dios. Podemos confiar en el Señor. Amén. Padre, Señor,
Gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu Evangelio. Enséñanos a valorarlo, enséñanos a estudiar tu palabra para que nuestros juicios sean correctos, para que nuestro entendimiento de ti sea el correcto. Enséñanos a predicar también tu Evangelio completamente, sin diluirlo. Y también enséñanos a confiar en que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nadie podrá cortar tu propósito en nosotros, porque nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Preciosa la exposición de la palabra por parte de nuestro hermano Rey Coronado. Y ya saben, mis hermanos, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra, mi Dios, mis hermanos, es para que cada uno de nosotros meditemos en ella y demos testimonio de ese Dios maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por estos momentos, por este culto. Ya será hasta una próxima ocasión, pero no sin antes darle gracias al Señor por las emisoras de radio y canales de televisivo que están ayudando a la iglesia a transmitir este mensaje a través de ellos. Que el Señor los siga fortaleciendo, el Señor los siga ayudando y que cada persona en que está apoyando a estos medios puedan ver que es para la gloria y honra de nuestro Señor. Será hasta una próxima ocasión, hermanos, que el Señor me los bendiga y meditemos en lo que en el día de hoy hemos escuchado en la palabra. Para el Señor sea la honra y la gloria.